Hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso que estén viendo este video. Pues hoy, hermanos, he querido preparar un pequeño mensaje acerca del estudio que estamos tomando en línea acerca de la carta a la iglesia de Éfeso. Es algo que me ha llamado mucho la atención porque ahora que estoy tomando el estudio, he leído con más calma y he reflexionado acerca de muchas cosas, acerca de mi vida, sobre todo acerca de mi comportamiento en la vida. Y bueno, pues el Señor me ha enseñado, me ha mostrado que tengo muchos detalles que mejorar todavía en mi vida. Y bueno, pues haciendo caso al Señor, he querido compartir las cosas ahora, mi manera de ver la palabra de Dios, porque pues no podemos negar que Dios nos ha dado una instrucción precisa acerca de nuestra manera de vivir y de la manera en que Él desea que nosotros vivamos. Entonces les voy a invitar a hacer una oración para que podamos entrar al tema. Es un tema muy, muy corto, muy pequeño, pero creo que tiene mucha esencia. Vamos a orar. Bendito y alabado Señor, pues te agradecemos, Padre, porque pues nos confrontas con nuestra manera de vivir ya en tu palabra, Señor. Y gracias porque pues nos muestras que todavía tenemos cosas que cambiar, cosas que modificar, Señor, en nuestra vida, en nuestro actuar y en nuestro hablar y en nuestro modo de pensar. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacer ese cambio que tú deseas en nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, es algo que pues la instrucción de Dios es clara respecto a la manera de vivir que Él desea que llevemos según la verdad de Cristo. Y esto, bueno, pues lo dice aquí en la carta y se nos confronta con nuestra vieja manera de comportarnos, pero pues a veces hacemos caso omiso de las instrucciones de Dios en algunas cosas que no podemos quitar de nosotros. Es por eso que el Señor, en su amor, nos recuerda que ese no es el modelo de vivir que se nos ha estado enseñando. Y eso es bien claro, hermanos, la palabra de Dios así lo dice. Acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 4, por favor. Y vamos a ver que bueno, pues el Señor siempre está al cuidado de nosotros, siempre está al pendiente. Y aquí nos habla a través del apóstol Pablo, nos habla muy fuerte, hermanos. Nos habla muy fuerte y hay, en su Biblia, en el capítulo 4, hay un subtítulo que dice: vivan como hijos de luz. Y bueno, pues vamos a ver qué es vivir como hijos de luz y qué es esa luz bajo la cual tenemos que vivir. Dice, versículo 17: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esto tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y bueno, está poniendo el apóstol Pablo el ejemplo acerca de los paganos, pero en realidad está queriendo llamar nuestra atención, porque fíjese lo que dice en el versículo 20:
¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y bueno, esto, perdón hermanos, esto no es otra cosa que el Señor está al pendiente de nosotros y sabe que pues que muchas cosas las estamos dejando pasar por alto. Estamos dejando pasar por alto nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos a los demás. Estamos dejando pasar por alto pues que no nos damos cuenta que mentimos. O lo que es peor, no nos damos cuenta que estamos cometiendo hurto. O no nos damos cuenta de las obscenidades que decimos o que pensamos. Y eso el Señor sí se da cuenta, el Señor sí lo sabe. Entonces, bueno, pues el deseo del Señor es que vivamos conforme a lo que se nos ha enseñado. Porque todos los años que llevamos estudiando la palabra de Dios, todos los cursos que hemos tomado, pues ya deberían de haber hecho efecto en nosotros para que ya pudiéramos llevar una vida más limpia delante del Señor y que podamos vivir como hijos de luz. Porque fíjense que es bien grave cuando le compartimos a alguien y le decimos, es que tenemos la mente de Cristo. Es que Cristo es nuestro Maestro, es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y sí es cierto, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Siendo mentirosos? ¿Robando? ¿O hablando obscenidades? Y miren, no nada más eso. Hay una serie de cosas que Dios a través del apóstol Pablo nos invita a dejar de lado, a abandonar o a borrar de nuestra vida. Dice desde el versículo 25, por lo tanto, o sea, está dando una conclusión después de que nos dice que eso no fue lo que se nos enseñó, ¿sí? Más bien se nos enseñó que debíamos quitar el ropaje de la vieja naturaleza, ¿sí? Esa vieja naturaleza que estaba corrompida por los deseos engañosos y nos invita a renovarnos en la actitud de nuestra mente y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Pues la naturaleza creada por Dios, ¿sí? Creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Si el Señor Jesucristo ya nos hizo justos delante de Dios, debemos caminar en santidad. Y eso, hermanos, pues a algunos nos ha costado mucho trabajo dejar todas estas cosas o algunas cosas de estas. Con una que tengamos y que nos esté costando trabajo, pues ya no estamos viviendo como hijos de luz. Y eso, pues, Dios no quiere eso. Dios quiere que caminemos conforme a lo que se nos ha enseñado y conforme a lo que hemos estudiado y lo que hemos leído en su palabra. Y para eso nos dice en el versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Y cuántas veces nos vamos de la congregación enojados con algún hermano? ¿O cuántas veces nos vamos a dormir enojados con la esposa, con el esposo, con el papá, con el hermano?
y nos vamos mascullando venganza, y nuestra venganza es que pues, ya no le voy a hablar, ya no le voy a hacer esto, ya no le voy a hacer caso, y Dios no quiere eso. Dice, si se enojan, no pequen. ¿Cuál es el pecado? ¿El enojarse o el irse a dormir con ese enojo y no pedirle perdón a Dios? Y quedar en paz con quien nos hayamos enojado. Ese es el pecado, hermanos. Que no dejemos, que no pidamos perdón o nos pongamos de acuerdo con quien nos hayamos enojado y así nos vayamos entonces a dormir en paz. Ese es el pecado. Dice, versículo 28, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y esto, hermanos, yo ya lo experimenté, porque ahora en el mes de enero, que nos enfermamos, mi hija, mi esposa y yo, del virus, vi como muchos hermanos, sentí como muchos hermanos se preocuparon por nosotros, como algunos hermanos pues nos ayudaban, nos traían despensa, nos traían cosas. Un hermano nos trajo un tanque de oxígeno, y varios hermanos se preocuparon y nos ayudaron. Otros hermanos nos depositaron una ofrenda en el banco, y bueno, en ese aspecto sí actuaron como dice la palabra de Dios. Pero aún así, hermanos, debemos de revisarnos, porque quizá estamos fallando en otra área de nuestra vida. Sí, porque hay un detalle que pensamos que haciendo esto podemos dejar de lado lo otro. Y no, hermanos, todo viene en un solo paquete. Todo viene en un solo paquete de lo que Dios desea para nosotros. Dice el versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Porque si estamos hablando con un amigo inconverso, luego muchas veces sin quererlo, ya casi estamos actuando como él. Como que nos cautivan sus pláticas, y fíjense, ni siquiera así podemos permitir que nuestros amigos o parientes que no son cristianos hablen cosas indebidas con nosotros. Hoy en la semana tuve una experiencia, bueno, el lunes, no es cierto, el sábado pasado tuve una experiencia muy triste, muy penosa. Fui a trabajar a la casa de una hermana que no es de muchos, la verdad ustedes no la conocen, y estaba yo trabajando ahí cambiando unos vidrios, y llegó su hija y empezó a platicar con la mamá y a decirle de su trabajo y de problemas, pero de veras, qué palabras decía esa muchacha, qué palabras, qué expresiones, qué lenguaje de veras utilizaba. Pero eso no fue lo que me dolió, hermanos. Eso no fue lo que me dolió. Lo que me dolió es que la mamá, o sea, la hermana, pues no le haya dicho, oye, pues, tranquila, no hables así, mira, están trabajando, ahí que hay gente que, pues que no debes de hablar así, o meterla a una recámara. Pero no, la hermana hasta como que se gozaba de escucharla, de todas las barbaridades que decía esa muchacha. Y ahí también tenemos parte nosotros, hermanos, porque permitimos que los demás se expresen y hablen delante de nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque alguien escucha y dirán que nosotros estamos hablando igual.
Entonces debemos de tener mucho cuidado de no permitir que los demás hablen, los inconversos que nos conocen, o amigos o parientes, hablen obscenidades delante de nosotros, para evitar suspicacias y evitar que hablen de nosotros de alguna manera negativa. Por eso dice, eviten toda conversación obscena. No nada más que nosotros conversemos, sino que evitemos que se hagan conversaciones obscenas delante de nosotros. Por el contrario, dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Y por qué dice que no agraviemos al Espíritu Santo? En la Reina Valera dice, no contristen al Espíritu Santo. O sea, no lo entristezcan con esta manera de ser. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo se contrista, se apaga, no lo dejamos fluir. Entonces, bueno, si queremos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros en las áreas que muchas veces le pedimos que lo haga, pues se ve impedido. Se ve impedido porque nuestra manera de vivir no es la correcta delante de Él. Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice esto esta carta? Porque Pablo se imagina que lo estaban haciendo o que lo hacemos. No, porque Dios sabe que lo hacemos. ¿Sí? Dios sabe, por eso dice abandonen. ¿Sí? Por eso dice abandonen. No dice, no vayan a caer en amargura, ni vayan a caer en ira, ni vayan a caer en el enojo. No, porque sabe que hemos actuado así y que nos apoyamos en la naturaleza. Pues soy humano. Es que soy humano, pues ¿qué quieres? Y no. Sí somos humanos, pero hemos sido transformados. Hemos sido enseñados a la manera de Dios. Entonces, por eso dice, abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todos los gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, la instrucción, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y esto es bien cierto, hermanos. Mi esposa me platicaba la semana pasada que pues tenía una situación ahí en su corazón de que ella le prestó unos centavos a una señora inconversa y ya tiene mucho, ya tiene más de un año y la señora no le paga y se le esconde y entonces me platicó mi esposa de eso y le digo, pues ya libérala, déjala, ya no la busques, ya no le cobres, déjala ya, dalos por obsequiados esos centavos y perdónala. Y me dice mi esposa, sí, dice, hoy en la noche, anoche estaba yo pensando en eso y me acordaba yo del Padre Nuestro que dice, y perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y esto exactamente dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. Y entonces mi esposa se liberó de esa presión que causa la frustración, ¿verdad? La frustración de que, oye, pues yo lo hice de todo corazón y mira, pues me pagó muy mal. Más bien no le pagó, pero le pagó con un mal, porque no fueron 1,000 ni 2,000 pesos lo que prestó mi esposa. Y yo ya le he dicho,
que cuando ella preste a unos centavos, que los dé por dados, por obsequiados. Si te pagan bien, y si no, pues ya, no hay problema. Pero bueno, a veces el subconsciente nos traiciona y decimos, ay, pero ¿cómo crees? Pues es que son mis centavos y cómo me puedo hacer eso, y yo nunca creí que me lo hicieran, y empezamos a hablar cosas que, pues que muchas veces no conviene. Y bueno, ¿por qué el Señor nos dice todo esto? Porque su deseo es que vivamos, eh, ¿cómo se dice? Pues que seamos abiertos, que no ocultemos nada, ¿sí? Que no ocultemos nada ante nadie, que seamos transparentes, que todo lo que hablemos, pensemos o hagamos sea verdad y sea apegado a la palabra de Dios. Porque no podemos ser transformers, no podemos ser de una manera, cuando leemos la Biblia o cuando platicamos con un hermano o cuando vamos a la congregación o cuando estamos en un estudio en línea y terminando todo eso ya somos otros, ¿sí? No, eso no quiere el Señor, quiere que seamos transparentes, que seamos los mismos, el mismo proceder, el mismo hablar, pensar y actuar en nuestras vidas por siempre, hermanos, por siempre. Y bueno, pues eso nos va a llevar a estar en paz delante de nuestro Dios, siendo verdaderos. Porque fíjense, les voy a leer un proverbio. Está en Proverbios 25:14. Dice, nubes y vientos y nada de lluvia. Es quien presume de dar y nunca da nada. Y esto es bien grave, hermanos, porque quiere decir que no sirve de nada. Nubes y viento y nada de lluvia. Y no sé si ustedes han experimentado que luego hay unas nubes grandes, negras, y no llueve. Dicen, ahora sí va a llover, y no llueve nada. O sea, no sirvieron de nada esas nubes, no sirvió de nada ese viento. ¿Sí? Así compara el Señor a quien presume de dar y nunca da nada. Nunca da el perdón, nunca da misericordia, nunca da amor, nunca da nada. Y eso es muy grave en un cristiano, hermanos. Por eso, cuando nosotros, y no se está refiriendo al dar dinero, al dar ayuda, no nada más a eso. Porque también en los años que yo llevo en el Evangelio me he dado cuenta, he visto algunos casos de gente que nunca diezma, nunca ofrenda. Y eso, pues, es muy grave para su vida. Entonces son cosas muy tristes que a mí me ha tocado ver, y de gente que puede, o sea, gente que tiene las posibilidades, ¿sí? Yo conocí a un hermano hace años que siempre traía su cartera repleta de dinero, pero nunca lo vi, nunca poner un sobre en el ofrendero. Siempre a la hora de ofrendar, se levantaba, iba al baño o iba a cualquier parte y ya. Y eso, pues, así es quien presume de dar y nunca da nada. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que dar a nuestro Dios las gracias, tenemos que darle a Dios nuestra obediencia y tenemos que darle a Dios la satisfacción de que vivimos conforme a sus deseos, conforme a sus instrucciones. Porque Él nos dice que vivamos de tal o cual manera, pero nos pone el ejemplo. Y nos puso el ejemplo. El Señor Jesucristo vino a ser nuestro ejemplo más vivo y más verdadero que puede existir. Por eso,
Fíjense en el capítulo 5, versículo 8. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y esto es bien bonito, hermanos. Esto es bien bonito. Porque antes nosotros éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz, fíjense, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Si esto no nos ayuda o no nos lleva a reflexionar, hermanos, a cambiar esos aspectos de nuestra vida que a lo mejor no le hemos dado la importancia necesaria o no le hemos dado el valor que tienen delante del Señor estas cosas que Él nos invita a hacer, pues entonces tenemos que revisar nuestra espiritualidad, tenemos que revisar nuestra vida cristiana, tenemos que revisar nuestra decisión que algún día hicimos por el Señor Jesucristo. Porque sí, el Señor nos dice, y aunque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz, y así podremos dar el fruto de vivir como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, fue un muy pequeño mensaje, pero que a mí me hizo reflexionar mucho y que me confrontó el Señor con algunas cosas que debo cambiar o debo de seguir adelante para superarlas. Y esa es la invitación que yo les hago, hermanos. Revisemos nuestra vida cristiana. Y en lo que reflexionemos y nos demos cuenta, pidamos perdón a Dios y pidámosle su ayuda para superar esos escollos que hay en nuestro camino, en nuestro caminar en Cristo. Porque son escollos que hay, son estorbos. Y no podemos echarle la culpa a nadie, ni a nada. Simple y sencillamente, probablemente hemos sido desobedientes. Entonces, hermanos, pues yo los invito a que reflexionemos y les invito a despedirnos en oración. Bendito y alabado Señor, pues te agradecemos infinitamente por esta fracción de la carta a los Efesios, Señor, que es una carta eterna, es una carta que siempre se va a leer y que siempre nos va a ayudar, Señor, a corregir nuestros errores. Muchas gracias por tu preocupación, porque tú deseas, Señor, que vivamos conforme a tu palabra. Pero también te das cuenta, Señor, cuando no lo hacemos. Y es por eso que nos muestras en la lectura o en un mensaje, Señor, que estamos fallando. Hoy te decimos con mucha pena, Señor, que perdónanos, pero ayúdanos, Señor, a rectificar en esos aspectos que estamos fallando. Te damos muchas gracias, Señor, y te quiero pedir, Padre mío, por todas aquellas personas que han perdido seres queridos por esta enfermedad, Señor, o por lo que sea, por cualquier enfermedad o situación, que les confortes en su corazón, mi Dios. Muchas gracias porque tuviste misericordia para mi hija, para mi esposa y para mí, Señor, de sacarnos con bien de esta enfermedad, de este virus que nos afligió tanto, Señor, nos dolió tanto y nos hizo sufrir mucho, Señor, pero que tú en tu misericordia nos levantaste y, Señor, pues cómo no agradecerte por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias, Padre mío, muchas gracias te doy en este día, y todo te lo agradezco y te lo pido, Señor, en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos.